Hay palabras que parecen simples, pero en realidad encierran un misterio eterno. Palabras que se pronuncian en momentos de temor, en noches de angustia, en hospitales silenciosos, en cuartos vacíos donde el alma clama por consuelo. El Salmo 91 es una de esas palabras. Muchos lo recitan como un mantra de protección, lo colocan en las puertas de sus casas, lo imprimen en camisetas y calendarios. Pero ¿qué hay detrás de este salmo? ¿Por qué sus versos atraviesan generaciones con tanta autoridad espiritual? ¿Y qué parte de su mensaje ha sido olvidada por la mayoría? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Esta no es una promesa común, es un código espiritual, una invitación, una advertencia, un pacto. La imagen que abre este salmo no es un simple refugio, es una habitación secreta, un lugar espiritual donde no todos entran. En hebreo, la palabra traducida como abrigo es seter, que también significa secreto, oculto, escondido. No se trata solo de estar protegido, se trata de habitar en el lugar invisible donde Dios se manifiesta con plenitud. Un santuario que no se ve con los ojos, pero se discierne con el Espíritu. Pocas veces se predica sobre este detalle. La protección de Dios no está disponible para quien solo lo menciona con los labios. Está reservada para quien habita en su secreto. No es para quien pasa, es para quien permanece. Y aquí comienza el secreto que pocos conocen. En un mundo saturado de superficialidad espiritual, donde se repiten versículos sin entender su peso, donde se busca seguridad sin santidad, el Salmo 91 se ha convertido en un talismán decorativo, pero en sus líneas arde una verdad que transforma la historia de quien la abraza. ¿Y si te dijera que este salmo no fue escrito para momentos de calma, sino para tiempos de guerra espiritual? ¿Y si te revelara que el que lo escribió no lo hizo desde un trono de oro, sino desde un lugar de constante peligro, donde la única certeza era la fidelidad de Dios? Hay una sombra que no oscurece, sino que ilumina. Hay un refugio que no evita la batalla, sino que la atraviesa con promesa. Y hay un secreto escondido entre las palabras de este salmo que solo los corazones quebrantados logran descubrir. ¿Estás dispuesto a entrar al lugar secreto? Comenta abajo: yo quiero habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y si esta palabra está tocando tu espíritu, suscríbete al canal. Comparte este mensaje y permite que otros también descubran el secreto oculto del Salmo 91. El Salmo 91 no es un poema dulce para ser leído al amanecer. Es un mapa de guerra espiritual, una guía secreta entregada por Dios para los que caminan por el valle de sombra y de muerte. Lo que muchos no saben es que este salmo no fue escrito para quienes están en paz, sino para quienes están bajo ataque. La estructura del texto no deja lugar a dudas. Después de invitar a habitar en el lugar secreto, el Salmo comienza a describir amenazas: lazo del cazador, peste destructora, terror nocturno, saeta que vuela de día. Esta no es una narrativa casual. Es una descripción progresiva de un campo de batalla invisible, donde los enemigos no siempre tienen rostro, pero dejan marcas en el alma. Porque el verdadero enemigo espiritual no siempre se presenta como una figura oscura, sino como una voz que susurra dudas cuando oramos y no vemos respuesta. Como una sensación de abandono en medio del sufrimiento, como una tristeza profunda que no se va ni siquiera con los himnos más bellos, como una soledad disfrazada de rutina. Efesios 6:12 lo dice con claridad: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
¿Quién necesita un abrigo si no hay frío? ¿Quién necesita sombra si no hay sol abrasador? ¿Quién clama por refugio si no hay amenaza? El Salmo 91 es la respuesta divina a una realidad que pocos aceptan. El pueblo de Dios vive en guerra. Una guerra invisible, silenciosa, persistente. Una guerra que no se gana con fuerza humana, sino con permanencia en la presencia de Dios. Y aquí entra el mayor secreto de este salmo. No es automático. No es una garantía para todos. Es una promesa condicionada a una posición espiritual. Solo habita bajo la sombra del Omnipotente aquel que eligió esconderse en su voluntad, aquel que dejó de huir por caminos propios y se rindió completamente a la soberanía de Dios. En hebreo, la palabra para habitar es yashab, que implica permanecer, sentarse, establecerse. No es una visita rápida, es una decisión de alma, un pacto de permanencia, un acto de confianza radical. Este salmo es para los que han sido perseguidos por pensamientos oscuros, para los que lloran solos en la noche sin entender por qué Dios parece tan lejano, para los que han perdido tanto que ya no tienen otra opción sino esconderse en Él. Y cuando ese esconderse se vuelve real, entonces la sombra del Omnipotente se vuelve tangible. No es una metáfora, es una cobertura espiritual que interrumpe planes demoníacos, que frustra flechas invisibles, que transforma el dolor en adoración. Y por eso este salmo no puede ser recitado con ligereza. Es un arma sagrada, es un decreto de guerra, es una declaración de que tú has elegido el altar antes que la autoprotección, que prefieres la sombra del Omnipotente antes que la luz falsa de un mundo caído. ¿Sientes que hay algo más profundo en estas palabras? Entonces quédate, porque aún no hemos descendido lo suficiente en este misterio. Hay promesas en la Biblia que no pueden ser comprendidas sin antes ser vividas. El Salmo 91 es una de ellas. No se trata simplemente de leer, memorizar o repetir sus palabras. Se trata de habitar en ellas, de permitir que cada versículo moldee tu visión del mundo espiritual. El versículo 3 afirma: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero ¿quién es ese cazador? ¿Qué representa esa peste? Este lenguaje es más que poético, es profético. El lazo del cazador en hebreo puede entenderse como paj, una trampa invisible colocada por un enemigo experto. En tiempos bíblicos, el cazador era silencioso, astuto, paciente. No salía a correr tras la presa, esperaba, estudiaba, tendía la trampa, exactamente como el enemigo espiritual que nos rodea. No te persigue abiertamente, pero observa tus puntos débiles, escucha tus lamentos, identifica tus heridas y coloca trampas cuidadosamente disfrazadas. Situaciones, personas, pensamientos, todo configurado para apartarte del secreto del Altísimo. Y luego está la peste destructora. Este término no es casualidad. A lo largo de la historia bíblica, las pestes siempre fueron señales del juicio o de la necesidad de consagración. Desde Egipto hasta los tiempos del rey David, la peste representa aquello que corrompe de manera silenciosa, que contamina desde adentro. Hoy, esa peste puede tener otros nombres: desesperanza, depresión, apatía espiritual. Es un desgaste interior que no se ve, pero consume. Y es contra eso que el Salmo 91 se levanta como escudo. La estructura del texto es teológica. Cada promesa está conectada a un verbo de acción divina. Librará, cubrirá, no temerás, caerán 1000. No es el hombre quien actúa, es Dios quien protege, pero solo cuando el hombre decide habitar en él. Este salmo se conecta con otras promesas en toda la Escritura. Isaías 26:3 declara: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
La protección está ligada a la permanencia. El abrigo divino es para quien no cambia de refugio cuando vienen las tormentas. No es suficiente recitar versos, es necesario vivir la palabra. Es necesario caminar en obediencia. El secreto del Salmo 91 no está en el texto, está en el corazón de quien decide morar bajo la sombra del Omnipotente con temor santo, con reverencia, con rendición. Y si hoy has sentido que este salmo es solo un eco distante, una promesa que parece no cumplirse en tu vida, tal vez sea hora de volver a ese lugar secreto, de regresar al abrigo donde no hay ruido, pero hay respuestas, donde no hay espectáculo, pero hay presencia. Porque lo que sostiene esta promesa no es la fuerza del creyente, sino la fidelidad del Dios que no falla. Para entender completamente el poder del Salmo 91, es necesario volver al origen, porque todo lo que Dios revela en su palabra tiene una raíz espiritual profunda y nada es colocado en las Escrituras sin propósito eterno. ¿Quién fue el autor del Salmo 91? Muchos eruditos atribuyen su autoría a Moisés, basados en la tradición que conecta este salmo con el anterior, el Salmo 90, que sí lleva su nombre. Otros sostienen que fue David. Sin embargo, lo más impactante no es quién lo escribió, sino desde dónde fue escrito. Imagina a Moisés en medio del desierto, después de haber enfrentado plagas, oscuridad, mar dividido y ahora caminando con un pueblo que constantemente duda, murmura, cae. Él no solo ve la protección de Dios, él la experimenta en carne viva. La nube de día, la columna de fuego de noche, el maná, el agua brotando de la roca. Todo esto es abrigo, todo esto es sombra del Omnipotente. Si fue David, entonces, imagina al joven que fue perseguido por el rey Saúl, que vivió en cuevas, que lloró en campos oscuros, que fue traicionado por sus cercanos. Él también sabía lo que era necesitar un refugio que ningún ejército podía ofrecer. Ambos entendieron que el abrigo del Altísimo no es un lugar físico, es una posición del alma. Es vivir bajo una cobertura espiritual donde la voz de Dios tiene más peso que los gritos del miedo, y esa raíz se conecta con algo aún más antiguo. En el huerto del Edén, después de la caída, Dios hace túnicas de piel para cubrir a Adán y Eva. Génesis 3:21. Es el primer abrigo divino. No era solo protección física, era un símbolo del sacrificio, de la cobertura, del refugio bajo el cual el hombre podría volver a caminar con Dios. Desde entonces, toda la Escritura muestra a un Dios que busca cubrir, proteger, esconder bajo su sombra a aquellos que le temen. Desde Noé en el arca hasta Elías en la cueva, desde el tabernáculo hasta el trono de gracia. El Salmo 91 no aparece de la nada. Es el clímax de un hilo sagrado que atraviesa toda la historia bíblica. El deseo de Dios de habitar con su pueblo y de ser para ellos abrigo en la tormenta, sombra en el calor, refugio en la batalla. Pero este abrigo requiere una rendición total. La raíz oculta del Salmo 91 es la intimidad radical. No es una promesa para los que observan de lejos, sino para los que se rinden de cerca. No es una palabra para los que quieren solo milagros, sino para los que desean la presencia. Es el llamado a volver al principio, al lugar donde el hombre camina con Dios, no por interés, sino por amor. Porque solo allí, en ese lugar secreto, la sombra del Omnipotente se vuelve real, palpable, transformadora. A medida que descendemos en la profundidad del Salmo 91, se vuelve inevitable enfrentar su tensión central, la aparente contradicción entre lo que promete y lo que muchos creyentes experimentan. El texto dice que 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Sin embargo,
¿Cuántos hombres y mujeres de fe no han caído en la batalla? ¿Cuántos no han sido tocados por la enfermedad, por la pérdida, por el dolor más profundo? Aquí se revela el verdadero giro espiritual de este salmo. Su promesa no es la ausencia de guerra, sino la presencia de Dios en medio de ella. No es inmunidad mágica, es fidelidad en medio del caos. El Salmo 91 no niega el conflicto, lo enmarca, lo redefine. Cuando dice que Dios te librará del lazo del cazador, no dice que no caminarás cerca del lazo, dice que serás librado. Cuando afirma que no temerás el terror nocturno, no dice que no habrá terror, sino que el temor no dominará tu alma. Este salmo no fue escrito para mentes cómodas. Fue escrito para corazones que sangran. Es para el que perdió un hijo y aún así sigue adorando. Para el que recibe un diagnóstico oscuro y aún se aferra a la luz. Para la mujer que ora por su esposo todas las noches, aunque él aún no haya regresado a casa. Para el joven que lucha con pensamientos suicidas, pero decide abrir la Biblia una vez más. Este es el clímax invisible del Salmo. Cuando todo lo externo se derrumba, hay uno que permanece, uno que cubre, uno que sostiene, uno que guarda. Y esa fidelidad no es medida por cuántas veces Dios nos evitó la aflicción, sino por cuántas veces nos sostuvo dentro de ella. El Salmo 91 es un manifiesto espiritual para tiempos oscuros. Es una promesa viva para almas cansadas. No dice si pasas por la guerra, dice cuando el dardo venga, no te alcanzará. No porque seas intocable, sino porque eres sostenido. No porque seas fuerte, sino porque habitas en el lugar secreto. Y ese es el verdadero giro. La victoria no es que nada nos toque, es que nada nos derrote, que aún golpeados seguimos creyendo, que aún llorando seguimos cantando, que aún perdiendo seguimos confiando, porque la sombra del Omnipotente no es solo protección, es presencia en medio del fuego, y ese fuego no te consume, te transforma. El Salmo 91 no termina cuando termina su lectura. Sus promesas no son un punto final, sino un eco espiritual que se prolonga en el tiempo. Lo que muchos no perciben es que este salmo no solo habla de un momento de protección, sino de un proceso de transformación que sigue, actuando incluso cuando ya no sentimos la urgencia del peligro. Porque ¿qué ocurre después de habitar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué sucede cuando una persona aprende a vivir en ese lugar secreto? Lo invisible comienza a cambiar lo visible. Hay una herencia espiritual que se activa en aquellos que permanecen en la presencia de Dios. El Salmo menciona que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esa imagen no es solo de refugio, es de pertenencia. Como un polluelo bajo el ala de su madre, el creyente pasa a vivir no solo protegido, sino alimentado, guiado, moldeado. Y eso tiene consecuencias. La persona que habita en el lugar secreto comienza a ver diferente. Su discernimiento espiritual se afina, ya no reacciona como antes, ya no es guiado por el miedo, sino por la paz. Su percepción del mundo cambia. Lo que antes era una amenaza, ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Lo que antes era motivo de pánico, ahora es motivo de oración. Y el entorno lo nota. La protección prometida en el Salmo 91 es solo el comienzo. Los que habitan en la sombra del Omnipotente son convertidos en señales vivas de que Dios está presente en medio del caos. Son personas que caminan en medio de tormentas, pero no se ahogan, que son golpeadas por malas noticias, pero no se quiebran, que enfrentan la pérdida, pero no pierden la esperanza. Eso es lo que pocos conocen. El Salmo 91 no es solo un escudo, es una escuela.
Es una forja espiritual, es un altar donde el carácter es refinado, donde el corazón es humillado, donde el alma es restaurada, y después estos que fueron escondidos por Dios se convierten en refugio para otros. Se vuelven intercesores, consuelos vivos, portadores de la paz de Dios, porque no se trata solo de ser protegido. Se trata de ser transformado por la sombra del Omnipotente al punto de reflejar esa sombra a los demás. Así como Moisés descendía del monte con el rostro resplandeciente, aquellos que han habitado en el lugar secreto cargan consigo una luz que no viene de sí mismos. Han estado con Dios, y eso deja marcas. El Salmo 91 no es solo para momentos de peligro, es para formar guerreros silenciosos, adoradores quebrantados, corazones que ya no buscan beneficios, sino la presencia. Y esa transformación, aunque desconocida, para muchos es la verdadera herencia de los que habitan en el abrigo del Altísimo. Vivimos en tiempos donde las amenazas no siempre se ven, pero se sienten. No hay arcos ni flechas en las calles, pero hay ansiedad, miedo, diagnósticos, facturas impagables, relaciones rotas, corazones vacíos. Hoy, las saetas vuelan de día con nombres como crisis, abandono, depresión. Y el terror nocturno ya no son ejércitos extranjeros, sino pensamientos que no nos dejan dormir. El Salmo 91 es más actual que nunca. No es un texto antiguo para enmarcar, es una estrategia divina para resistir en tiempos de colapso espiritual. Cada línea fue escrita para los que hoy caminan con el alma herida y aún así no se rinden. Para los que oran y parecen no escuchar respuesta, pero siguen doblando sus rodillas. Para los que sienten que Dios está en silencio, pero aún susurran, confío en ti. Porque este salmo no te promete que no habrá guerra. Te promete que no estarás solo, que el abrigo del Altísimo sigue abierto, que la sombra del Omnipotente aún cubre a los que corren a Él con sinceridad. ¿Estás sintiendo que tu fe se enfría? ¿Que tu oración ya no tiene fuerza? ¿Que el enemigo ha colocado trampas invisibles a tu alrededor? Este mensaje es para ti. La promesa sigue vigente. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero esta promesa es para quien mora, no para quien visita. Es para quien decidió vivir en santidad, no para quien busca a Dios solo en la desesperación. Y aquí está la aplicación profética. El mundo está siendo sacudido. Las estructuras están cayendo. Lo que era seguro ya no lo es. Y mientras muchos corren sin rumbo, Dios sigue llamando a su pueblo al lugar secreto, no al activismo, no a la apariencia religiosa, sino a la intimidad. Si tú haces del Altísimo tu morada, no importa lo que ocurra afuera. Puedes caminar entre ruinas y no ser destruido. Puedes ser golpeado y no ser quebrado. Puedes perder y aún así seguir confiando. Porque el que habita bajo la sombra del Omnipotente no depende de estadísticas, ni de gobiernos, ni de resultados visibles. Su confianza está anclada en lo invisible, en aquel que no cambia, en aquel que prometió ser refugio, escudo, fortaleza. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ver personas que no solo citan el Salmo 91, sino que lo viven. Hombres y mujeres cuya paz no depende de las noticias, cuyas decisiones no son guiadas por el miedo, sino por la voz del Espíritu. Y esa persona puede ser tú. El Salmo 91 no está aislado dentro del texto bíblico. Es parte de una línea profética que recorre toda la Escritura y conduce, inevitablemente, a la persona de Jesucristo. Porque cada palabra inspirada por el Espíritu Santo, cada promesa, cada sombra, cada abrigo, apunta al gran abrigo, la cruz. Cuando el salmista escribe que con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no está usando solo una imagen poética. Está anunciando una verdad que se manifestaría siglos después en Jerusalén.
En Lucas 13:34, Jesús llora por la ciudad diciendo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. ¿Lo percibes? La sombra del Omnipotente tiene forma, tiene nombre, tiene voz. Esa sombra es Cristo. Él es el cumplimiento supremo del Salmo 91. Él es el refugio donde los perseguidos encuentran paz. Él es el abrigo que soportó la peste, la saeta, el lazo del cazador. En la cruz, Jesús enfrentó cada enemigo mencionado en este salmo: la muerte, la soledad, la traición, el terror. Y no solo los enfrentó, los venció. Por eso, el Salmo 91 no puede ser comprendido en su totalidad sin pasar por el Calvario. Allí, el Hijo de Dios fue despojado de todo abrigo para que tú pudieras ser cubierto eternamente. Allí, Él fue expuesto para que tú pudieras esconderte. Allí, la plaga de la ira divina fue desviada hacia Él, para que tú recibieras misericordia. Y por eso esta promesa sigue viva. Porque no está basada en un lugar geográfico, ni en una condición emocional, sino en una persona eterna. El abrigo del Altísimo es Cristo, y solo en Él la sombra del Omnipotente se vuelve realidad. Él es la manifestación visible del amor invisible. Es la puerta de entrada al lugar secreto. Es el guardián de la promesa. Es la palabra hecha abrigo. Cada línea del Salmo 91 encuentra su plenitud en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Él es el que envía ángeles para guardarte. Él es el que pisa serpientes y leones espirituales. Él es el que te eleva en lo alto cuando todo alrededor se derrumba. Él es la morada que no se mueve, el refugio que no se desgasta, el escudo que nunca falla. Y si hasta hoy este salmo fue solo palabras para ti, es hora de volver a la raíz, volver a Cristo, porque fuera de Él no hay sombra que proteja, pero en Él hay abrigo que salva, transforma y preserva. El Salmo 91 no es solo una promesa para admirar, es un espejo para el creyente que decide caminar en fidelidad, aun cuando todo alrededor grita lo contrario. Cada línea del Salmo refleja la vida de un siervo fiel que, como tantos en la Biblia, eligió el lugar secreto antes que la visibilidad, la obediencia antes que la fama, la intimidad antes que los aplausos. Cuando David escribió palabras como estas, o cuando Moisés las proclamó desde lo profundo del desierto, no lo hacían desde la comodidad. Lo hacían desde un lugar de quebrantamiento, de exilio, de espera prolongada, de heridas internas que el tiempo no curaba, pero que Dios usaba. Ese es el reflejo que el Salmo 91 proyecta, el del creyente que no es perfecto, pero es perseverante, que no lo entiende todo, pero lo confía todo, que no siempre siente a Dios, pero se rehúsa a dejar de buscarle, porque el que habita al abrigo del Altísimo no es el que tiene una vida ordenada, sino el que tiene un corazón rendido. No es el que no sufre, es el que no se rinde. No es el que nunca llora, es el que llora en el lugar correcto, a los pies del Señor. En un mundo donde la fe se mide por resultados visibles, el Salmo 91 llama a una fe que se mide por la permanencia invisible. ¿Por cuántas veces decides regresar a la sombra del Omnipotente cuando todo parece perdido? ¿Por cuántas veces, aún sin fuerzas, levantas una oración? Este salmo es el himno de los que siguen en pie no por fuerza propia, sino por la gracia que los sostiene. Es el canto silencioso de los que en su habitación doblan rodillas y claman por su familia, por su iglesia, por su nación. El verdadero habitante del abrigo de Dios no siempre tiene palabras elocuentes, pero tiene un espíritu quebrantado. Y eso, ante el cielo, vale más que 1000 sacrificios. Hoy tú también puedes ser ese reflejo. Puedes decidir no solo conocer el Salmo 91, sino encarnarlo, vivirlo, habitarlo,
Puedes ser la lámpara encendida en una casa llena de sombras, el guardián silencioso que cubre con oración, el intercesor que no es famoso, pero es fiel, y al final, cuando todo pase, cuando la guerra termine, cuando las voces se apaguen, se dirá de ti lo que el cielo ya sabe, que habitaste bajo la sombra del Omnipotente, y allí fuiste preservado. El Salmo 91 no fue escrito para espectadores. Fue entregado por el Espíritu Santo como un llamado urgente, profético, eterno. Un llamado a dejar la religiosidad vacía y entrar al lugar secreto donde todo cambia. Un clamor de Dios mismo a los corazones que están cansados de buscar protección en lugares errados. Y hoy, esta convocatoria es para ti. No importa cuán lejos hayas caminado, no importa cuán frío esté tu corazón, no importa cuántas veces caíste o te sentiste indigno de ser usado por Dios. Hoy el abrigo del Altísimo sigue abierto. Hoy la sombra del Omnipotente te espera. Hoy la promesa aún está de pie, pero no es una promesa genérica. Es personal, es para el que elige habitar, para el que decide cerrar las otras puertas y entrar en la única habitación donde hay vida, donde hay dirección, donde hay esperanza, donde hay redención. Romanos 13:11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Este es el tiempo, este es el día. No dejes que el ruido del mundo silencie la voz del Espíritu. No dejes que el cansancio te robe el lugar que fue preparado para ti. Dios no te está llamando a ser fuerte, te está llamando a habitar, a depender, a refugiarte, a volver. Y si hoy, mientras escuchabas esta palabra, algo dentro de ti ardía, si sentiste que este mensaje era para ti, entonces responde, no a mí, no a este video, responde a la voz que está tocando la puerta de tu alma. Comenta aquí abajo: hoy decido habitar bajo la sombra del Omnipotente. Y si esta palabra ha sido un bálsamo para tu alma, no la guardes solo para ti. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y permite que otros también encuentren abrigo en medio de la tormenta. La guerra continúa. Las saetas siguen volando, pero los que habitan en el lugar secreto nunca están solos. Que el Dios de paz sea tu refugio, tu escudo, tu sombra eterna. Hasta la próxima.